Bueno, vamos a continuar con la clase. Y nos quedamos, bueno, estábamos le puse un punto 2. El primero era velocidad por convección, que nosotros le habíamos llamado presión de movimiento de fluido. El segundo es por transporte molecular o viscoso. Creo que así le habíamos llamado. Por aquí, déjenme, le checo. Ok, sí, por transporte viscoso también. Los famosos esfuerzos cortantes que prácticamente nos hemos llevado un buen rato del curso ahí, ¿no? Y bueno, checamos en la cara X, en la cara en dirección Y, que fue esta la última, en esta dirección que es Y. Y vamos ahora en dirección Z, que es en esta dirección. Y bueno, entonces ya aquí tengo en la cara Y y vamos a poner en la cara Z. Y en la cara en dirección Z, que por cierto, aquí a ver, en la cara en dirección Y, quizás aquí me faltó borrar esta dirección. Estamos nada más en la dirección Y. Aquí también. ¿Está? Estamos en dirección Y. Y ahora sí, pues aprovechando que nos quedó ahí, voy a borrar ahora lo contrario, esta dirección Y. La dirección Y. Y vamos a dejar la dirección Z, que es hacia arriba. Entonces, teníamos tau en este caso va a ser tau de Z X en un punto X. Vamos a entrar en este punto X, ¿verdad? Y vamos a salir ya de este lado donde es X más delta X. Y aquí va a ser tau. Entonces tau ZX también. Pero ahora la posición es X más delta X. Ok, ahí lo puse más, un poquito más grueso, que se vea. Y recordar que el flujo es en dirección X. Entonces, lo que vemos, es que vamos a tener estos esfuerzos en todas direcciones. Vamos a poner una nota mejor. Nota. Dice, obsérvese que estas densidades de flujo
de cantidad de movimiento pueden considerarse esfuerzos, creo que no va a caber, esfuerzos, ahí está, esfuerzos. Entonces dice, por lo tanto, tau XX es el esfuerzo, a ponerle normal. Acuérdense que este ya es diferente a los otros, que se usaba un esfuerzo porque era una fuerza tangencial, ahora va a ser normal, pero le llamamos esfuerzo que actúa sobre la cara X, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros decimos, por ejemplo, el último que vimos, que en dirección Z la cara es esta. Bueno, aquí me faltó simplemente poner lo que pusimos aquí. Lo voy a poner por un ladito, la entrada y la salida de estos esfuerzos. Me lo voy a poner aquí aprovechando para ahorrar espacio. La entrada sería tau zx en un punto X, que es por esta cara. Como comentábamos, si es esta dirección, la cara está a 90 grados de esta dirección. Y esa cara simplemente lado por lado, que es este lado es delta X y el otro lado es delta Y, ¿no? Delta Y por delta X. Entonces, más bien primero ponemos delta X y luego delta Y. Y la salida será tau en ZX dx, aquí me equivoqué, aquí es entra en Z, estamos en dirección Z y sale en Z más delta Z. O sea, sale por esta cara donde ya tenemos este valor de Z, si es aquí Z, aquí le tenemos que sumar este valor de Z. Ya sale en Z más delta Z en esta cara que sigue siendo delta X por delta Y. Entonces, delta X por delta Y. Muy pegado ahí, ya no puedo escribir bien. A ver, delta X, delta Y. Ok. Entonces, ya lo pusimos ahí un ladito para que quepa y no estar moviendo aquí abajo. Entonces, dice, por lo tanto, tau XX es el esfuerzo normal que actúa sobre la cara X. Y entonces voy a poner aquí una nota. Se propaga el momentum y se mueve voy a dejarlo así en la misma dirección. Estábamos acostumbrados entonces, voy a poner aquí, lo voy a borrar, que teníamos una hoja y esta hoja por su movimiento arrastraba la hoja de abajo, ¿no? Pero ahora es como si esta hoja de aquí empujara la hoja de abajo, o sea, arrastraba las moléculas hacia abajo, ¿no? Se mezclaran entre esas hojas de alguna manera, ¿no? Porque ya no estamos considerando de hecho un fluido laminar, aquí estamos generalizando, ¿no? Y de entrada, nosotros estamos diciendo que el flujo va nada más aquí. Ahorita nada más estamos considerando que el flujo va en dirección X. Pero este flujo, como no es laminar, transmite movimiento tanto al frente, tanto arriba como a los lados, ¿no? O sea, en las tres direcciones va a transmitir movimiento. Por eso estamos considerando todas las direcciones.
Y con respecto a tau, también va a producir movimiento hasta el frente, porque estábamos considerados, como decíamos, que si se movía en esta dirección, el movimiento lo transfería en esta, ¿no? Ok, pero ahí te estamos diciendo que esta hoja tanto puede transmitir movimiento a la hoja de abajo como a la hoja que esté así y como una hoja que esté al frente, ¿no? En todas direcciones va a transmitir movimiento y ya no tanto son como hojas, ¿no? Son simplemente moléculas que están rozando entre sí en todas direcciones porque ya no estamos hablando de láminas, de flujo laminar propiamente, ¿no? Esas láminas se empezaron a mezclar entre ellas y se empezaron a como pensar que se empiezan a romper y hacer en partículas pequeñas, ¿no? En todas direcciones. Ya eso en un fluido turbulento podríamos decir, ¿no? Entonces, ok, entonces tau XX es el esfuerzo normal. ¿Por qué normal? Porque el área es normal, no es un área tangencial, ¿no? O sea, tiene 90 grados. Aquí, en este caso, ¿no? Es hacia allá y el área es normal. Y en cambio las otras son tangenciales. Esta área es tangencial a esta dirección, ¿no? O sea, es la misma dirección. Y esta también. Esta también es tangencial. Ok, entonces el área normal es de acuerdo a esta dirección. Flujo en X, voy a tener un tau normal. Cuando se me repita esta letra XX, es un esfuerzo normal. Entonces, el otro sería tau YX, es el esfuerzo tangencial, o también le llamamos cortante. Va subiendo un video y se quedó ahí. Y veo que se está dando mucha lata a mi internet. Por ahí me platicaban de tienen problemas con su internet. Pero creo que básicamente el problema es en la subida de datos. No tanto en la bajada, porque ahorita sí he estado, ayer no, pero ahorita sí he estado como que estaba checando hace rato videos en YouTube, se veían bien, pero ahorita que estaba yo, de hecho, puse un poco de música en YouTube para ver cómo está el internet, estaba jalando bien, pero no sube el video, va muy lento. Bueno, espero no tener problema y subir este video. Si no lo subo con el celular para mañana, ya veremos, ¿no? Entonces, lo comento ahorita en la clase grabada por cualquier situación, yo les aviso, aunque sea por celular, por correo, que por alguna situación no estuviera la clase por cualquier cosa. Yo les tendría que avisar. Entonces, bueno, vamos a seguir con lo de nosotros. Tau X es el esfuerzo tangencial o cortante que actúa sobre la cara Y en la dimensión X. Y que resulta como consecuencia de las fuerzas viscosas. En otras palabras, pues es lo que ya de alguna manera lo comentamos de una forma, tratamos de hacer más práctico, ¿no? Que X es la dirección del flujo y en este caso Y hacia allá es la dirección en lo cual estas moléculas de aquí arrastran a las de esta cara, ¿no? La cara Y. Entonces se transfiere el movimiento, perdón, el movimiento va hacia acá, pero se transfiere hacia allá, ¿no? En otras palabras, este flujo que va en X jala las moléculas, pero en dirección Y, ¿no?
eso no hay problema, eso creo que ya lo entendíamos. Lo que ahora ya nos cambiaron es que también el flujo va hacia allá, en esta cara, y también arrastra a moléculas en la misma dirección, y ahí es cuando tenemos tau XX, ¿no? Y ahí ya termina siendo un esfuerzo normal, no tangencial. ¿Se acuerdan cuando era tangencial? Cuando era en la misma dirección, la fuerza que la velocidad, ¿no? O el movimiento. ¿Ok? Entonces, recordando, yo puse aquí para, recordando, era fuerza en una dirección, por ejemplo, en X, y hacia acá era en Y. Y es la dirección donde se propaga el esfuerzo. Y también movimiento. ¿Ok? Y cuando tenemos, entonces, si tenemos tau de XX, entonces tendremos la dirección Y. Vamos a poner que aquí tenemos Y, Z y aquí X. Y entonces tenemos la fuerza, pero la propagación del movimiento hacia arriba. Perdón, hacia la misma dirección, ¿no? Fuerza en X. Entonces la propagación va en esta dirección, en la misma que la de la fuerza. Y aquí no, porque aquí se propaga hacia y la fuerza va hacia allá, ¿no? ¿Ok? ¿Qué quiere decir que la fuerza va en la misma dirección que el movimiento? Acá, ¿no? Pero tau se propaga en una dirección Y. Y aquí no, aquí la fuerza va igual a dirección de movimiento, pero también se propaga en la misma dirección de movimiento. Por eso aquí tenemos X y X, ¿no? Propagación de movimiento en X en la misma dirección de la fuerza X. Vamos a tener otro, ¿no? Que sería que ya no lo puse acá, pero ese tendría yo aparte otro que, si tenemos, era, en este caso era tau yx, ¿no? Tau yx. Ahora si tenemos tau de zx, entonces, si yo tengo y, z y x, entonces, aquí yo tendría que el movimiento, o la fuerza, en x, movimiento en x, pero se propaga en esta dirección. Se propaga el esfuerzo o movimiento en z, en dirección z. ¿Ok? Ojo, no es lo mismo movimiento que propagación de movimiento, ¿ah? Espero que ya esté entendido eso, porque si yo tengo el ejemplo otra vez, ¿no? El ejemplo de que si yo tengo
lámina, o sea, lo que decimos, el movimiento, por ejemplo, va en X y hacia, si yo le llamo Z aquí, una cosa es el movimiento que va en X, que es donde se iría la velocidad, y hacia abajo sería la propagación del movimiento debido al arrastre, ¿no? Va arrastrando lámina por lámina hacia dirección Z. Esa es la propagación del esfuerzo o del movimiento, ¿ok? En este caso es lo que estamos diciendo acá, ¿no? Propagación en Z, movimiento en X. Ya lo dibujé, ya lo dibujé hacia acá, ¿no? Pero aquí pues simplemente va hacia allá, en la dirección X, y se propaga en dirección Z, ¿no? Pero también en dirección X y se propaga en dirección Y. Pero aquí lo raro es que también en dirección X y también se puede propagar en la misma dirección X. Es el caso raro en el cual tenemos un esfuerzo normal. Ahí le llamamos un esfuerzo normal porque recordaremos que le llamamos esfuerzo tangencial cuando la fuerza va en la dirección de esta fuerza está paralela al área, ¿no? La fuerza, voy a poner por acá, aquí abajo, la fuerza está en la misma, o sea, no hay un ángulo con el área, ¿no? Con esta área, ¿ok? Pero aquí la fuerza que se estaría aplicando en X, la fuerza, y el área ya está a 90 grados. Ya no es esta, es un área que sea paralela, ¿no? Paralela a esta fuerza, sino ya es esta área. Por lo tanto, ya es 90 grados, ya decimos que cuando hay 90 grados es un área normal, por eso estamos hablando de un esfuerzo normal, solamente en X, ¿no? Voy a borrar esto. Entonces, cuando yo tengo que mi flujo es en X, mi movimiento es en X y también se propaga en la misma dirección de esta área, ya entonces ya tengo aquí y con esta área tengo 90 grados de ángulo. Con esta área tengo 90 grados. Ya cuando hablamos de 90 grados hablamos de normal y es un esfuerzo normal, ¿no? Y no es lo mismo que si se está transfiriendo, si el movimiento va en X y la transferencia va en esta área, ¿ok? Entonces, ahí con esa área no hay un ángulo, ¿no? No hay un ángulo. Y también con esta tampoco. O sea, va en esta dirección y tengo esa misma área acá, ¿no? Aquí también puedo decir y tengo esta área. Entonces son tangenciales ahí los esfuerzos. No son normales, ¿no? Solamente esta de frente sí va a generar un ángulo con esta dirección X, un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Bueno, espero que se haya más o menos entendido. La idea es que se entienda un poco, ¿no? Lo que estamos haciendo. Tampoco van a salir expertos en esto, ¿no? Pero también que sepamos lo que estamos haciendo. A mí me interesa más que se entendiera la primera parte ya, ¿no? De una sola dirección, que es un esfuerzo tangencial, una fuerza, perdón, de cisallo tangencial, que es un esfuerzo cortante. Bueno, entonces, continuando, estábamos era el 1, era el 2, estamos hablando de este valor, y ahora voy con el 3. El 3 será fuerzas que actúan sobre el sistema. Le pusimos así, ¿ok? Fuerzas que actúan sobre
el sistema. Entonces, por supuesto que genera movimiento o momentum, ¿no? O que tratan de impedir ese movimiento. Entonces voy a poner aquí suma de fuerzas que actúan sobre el sistema. Y dice, en la mayoría, voy a checar tiempo porque como tenemos sesión Meet, no me voy a extender tanto en esta clase. Bueno, son 26 minutos. Espero más o menos que hacer unos 45, ¿no? Un poquito más quizás, pero más o menos de esta clase. Entonces dice, en la mayoría de casos, las únicas fuerzas importantes serán las procedentes de la presión del fluido que llamamos P, ¿se acuerdan? Y de la fuerza gravitacional tienden a llamarle así, ¿no? A mí me gusta más llamarle el peso, ¿no? Porque en realidad es el peso, a veces decimos la fuerza de gravedad, pero la gravedad no, por sí no es tanto una fuerza, ¿no? Desde el punto de vista de mecánica clásica, para que sea fuerza, debe haber una masa, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque es cambio de momento con respecto del tiempo y el momentum es masa por velocidad, entonces requiere una masa y una velocidad con respecto del tiempo. Pero ya vimos que cuando la masa es constante, me queda masa por aceleración, ¿no? Y cuando la aceleración usamos la gravedad, pues es lo que le llamamos el peso. Simplemente es repetir un poquito, ¿no? Lo que ya habíamos comentado. Pero bueno, no importa, el libro muchos le llaman así, de la fuerza gravitacional o la fuerza de gravedad por unidad de masa. Bueno, unidad de masa luego dice G, pero entonces mejor primero voy a poner la G, la fuerza gravitacional G por unidad de masa. ¿Ok? Entonces dice, la resultante de esas fuerzas en la dirección X será. Y aquí lo interesante otra vez es que como yo les comenté, estamos nada más ahorita considerando flujo en dirección X, ¿eh? Entonces, y vemos cómo ese flujo en dirección X también nos genera, por ejemplo, taus, esfuerzos cortantes nos generan todas direcciones, ¿verdad? Igual cuando nosotros metamos ahora, si hacemos para flujo en dirección Y, también va a generar taus en todas direcciones, ¿no? Y en el caso de presiones, estaríamos hablando que la presión en esa dirección, la presión que entra por esta cara y que sale porque estamos en esa dirección, y presión es igual a fuerza sobre área, porque como estamos haciendo un
una suma de fuerzas. Para que me queden fuerzas, tengo que multiplicar por el área, ya lo hemos comentado muchas veces. Y el área donde entra en dirección X, pues es esta, ¿no? Aquí entraría una presión en X, y saldría presión en X más delta X, ¿no? En esta área que es delta Y por esta altura que es delta Z. ¿Ok? Entonces lo voy a hacer. Será, y voy a poner delta Y por delta Z. Y la presión ya comenté que entra en esa cara en X y la que sale en la cara X más delta X, ¿no? Entonces ya tenemos ahora las presiones de entrada y salida. Estamos haciendo un balance de entrada y salida. Entonces entra por esta cara en un punto X y sale en X más delta X, ¿no? Entonces subimos esta delta X en esta cara. Va a salir otra presión. Esa es la depresión, más recordaremos que cómo quedaba, que era más práctico usar en el caso del peso. ¿Se acuerdan? El peso usamos densidad por gravedad, ¿no? ¿Cómo quedaba? Ya ahorita se me olvida un poquito, porque era la fuerza quedamos que era el peso. Aquí la otra fuerza ya directamente es el peso, ¿no? Y el peso era igual a la masa por gravedad, y la masa es densidad por volumen. De la relación de densidad es igual a masa sobre volumen, entonces masa es densidad por volumen por gravedad. Y entonces nada más me queda densidad por gravedad, y el volumen es el elemento diferencial, que es lado por lado, delta X, delta Y y delta Z, ¿no? Entonces, rho G, pero ojo, como estamos en dirección X, le voy a poner G de X, delta Y y delta Z. ¿Ok? Y por eso yo les comentaba que prefiero decirle en lugar de fuerza de gravedad, debido al peso, ¿no? Porque es el peso lo que estamos usando ahí. Entonces, ya tenemos las dos fuerzas. Algo interesante es que estamos en dirección X. Cuando trabajemos en dirección Y, pondremos una dirección de la gravedad en Y. ¿Y por qué pondremos, si para en Z, otra dirección en Z? Entonces nosotros podemos decir, oye, pero la gravedad no está en todas direcciones, ¿no? Va hacia el centro de la Tierra. Pero eso ya lo tenemos que analizar ya en un problema específico. ¿Cómo está mi problema? Y de acuerdo a ese problema, qué coordenadas estoy usando, y, y probablemente dentro de mi ecuación, si aparecen las tres direcciones Gx, Gy y Gz, algunas no las voy a considerar porque hacia allá no va la gravedad, ¿no? No sé si se entiende, si me explico. Entonces, nosotros nada más generalizamos como si fuera la gravedad en todas direcciones, pero ya en un problema específico tenemos que revisar en qué dirección va, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros casi casi decidimos qué coordenadas? O sea, en el caso del primer problema de un fluido que iba cayendo, hacia aquí le llamaban X y hacia aquí le llamaban Z. Y entonces hacia allá era Y, ¿no? Y si la gravedad iba hacia acá, entonces yo puedo ver que en Y prácticamente no me afecta la gravedad para el movimiento, pero sí en dirección X, ¿no? Aquí va en dirección X. Pero esto me va a generar dos componentes, este de G de Z y este otro, ¿no? O sea, me va a generar aquí dos fuerzas, ¿no? Y la que me está funcionando es acá, pero entonces en Y probablemente el término en Y yo no lo tomo en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, para ser más práctico, pues lo que tenemos que hacer es hacer esos problemas ya cuando tengamos las ecuaciones generales, ¿no? ¿Ok? Ahorita quizás todavía no se entiende, pero lo que necesitamos es pues
ya hacer más adelante problemas. Ese es el chiste de esto, ¿no? Y esta deducción pues es básicamente para entender de dónde salen las expresiones. Yo les comentaba, en teoría es una deducción no tan rápida, pero ya vemos que nos estamos tardando un poco, ¿no? Entonces, bueno, vamos con la que sigue para avanzar. Entonces, ya tenemos todas las entradas y salidas, ¿ok? Y de la expresión general, ¿ok? De esta expresión que ya conocemos, ya nos dicen, ya tenemos todas las entradas y salidas, y también estas, metimos dos aquí, que nos dicen que son las importantes, ¿no? Que es debido a la presión y debido a la gravedad. Ya tenemos toda esta parte. Ahora nos falta la parte de acumulación, porque como estamos generalizando, también puede ser que trabajemos, o en otras palabras, que esta expresión nos sirva para estados, no necesariamente estados estacionarios donde no hay variación con el tiempo. Esta nos va a servir también para estados transitorios, donde sí hay variación con el tiempo. Entonces, voy a ponerle aquí velocidad de acumulación. Entonces, voy a poner aquí ese, quedó todo feo, lo voy a poner por acá. Velocidad de acumulación de cantidad de movimiento, estamos hablando en X, en el elemento de volumen. ¿Ok? Y esto vamos a recordando para llegar. Ya lo hemos hecho, pero bueno, en forma para las tres direcciones. Perdón, estamos en dirección X en las tres caras, delta X, delta Y, delta Z, mejor dicho, en el volumen, delta Y, delta X por delta Z, ¿no? Pero estamos, perdón, solamente en dirección X. Entonces, recordando, dice que la ley fundamental de la dinámica, creo que no le habíamos llamado así, pero sí le llamamos O, segunda ley de movimiento, ley de Newton, así la conocemos más, ¿no? Newton de movimiento o del movimiento. Y es la que habíamos puesto ya varias veces, que decíamos que esa ley es fuerza, de hecho la puse hace ratito, cambio de momentum, acuérdense que esta P no es presión, es momentum, con respecto del tiempo, y momentum la tenemos definido como masa por velocidad en la cuestión de mecánica clásica. Por lo tanto, si nosotros aquí metemos masa por velocidad, en lugar de esta P, podemos cambiar por masa por velocidad. Pero como también tenemos que densidad es igual a masa por volumen, entonces podemos cambiar esta masa por eh, perdón, densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, masa es igual a densidad por volumen. Entonces, podemos cambiar aquí la masa por la densidad por volumen, ¿eh? Entonces, me queda lo voy a poner al revés, volumen por densidad y por velocidad, para que no nos hagamos ahí, nos confundamos con esa velocidad y esa V, no una V de velocidad, mejor le pongo la rayita y todo con respecto de T, ¿no? ¿Ok? Pero como estoy en un elemento un volumen de control, o sea, un volumen que yo lo tomo como fijo, este volumen, si lo considero constante, lo puedo sacar de la derivada.
Y me queda nada más eso, ¿no? Dentro de la derivada, si este volumen es constante, no varía con el tiempo, pues por lo tanto lo puedo sacar. O lo que es lo mismo, estoy derivando este por la derivada de este y este por la derivada del volumen con el tiempo se vale cero y ya nada más me queda esto de acá, ¿no? Sería la forma más correcta de hacerlo. Entonces, de aquí tenemos que el volumen, voy a poner toda la palabra, que el volumen B es igual a delta X, delta Y y delta Z. De ese elemento diferenciado es lado por lado, que es el área, por la altura, que es el otro lado. Lado por lado por lado. Y ya están. Por lo tanto, mi expresión quedaría volumen que es delta X. ¿Cómo le ponemos? Por lo tanto, acumulación. El término de acumulación yo diría sería delta X por delta Y por delta Z, diferencial de ρ por velocidad con respecto del tiempo. Aquí es parcial, no es una D mayor, no es una D, perdón, con respecto del tiempo. ¿Ok? Esto está multiplicando. Y ahí ya tengo un cambio en la velocidad, ¿no? Ya comenté que esto, siempre que hay una derivada con respecto al tiempo, le podemos llamar velocidad de cambio de qué? Densidad por velocidad. ¿Se acuerdan que era densidad por velocidad? ¿Qué unidades tiene? Kilogramos por metro cúbico, por ejemplo, la densidad y la velocidad metros por segundo. Entonces me queda kilogramo por metro cuadrado segundo. ¿A qué le llamamos a eso? Este, eh, yo acostumbro a llamarle flux de masa o aquí le llaman velocidad másica, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, yo es el término que no, velocidad másica o velocidad de masa. Es un término que yo no manejo tanto así. Acostumbro más decirle flux, ¿no? Flux de masa. Estará en unidades de masa y cuando está en unidades de moles ya le llamamos flux. Normalmente nada más o flux molar. ¿Ok? Entonces, bueno, ya me queda poco espacio aquí abajo. Entonces, déjenme checar otra vez el tiempo. Y fíjense, no sube nada prácticamente mi video. Es un video de otra materia, más cortito y no sube. Espero poder subir este hoy. Vamos a ver. Son 43. Entonces, déjenme plantear la ecuación. La voy a dejar planteada. Entonces, ¿se acuerdan que lo voy a poner así? Entradas menos salidas más fuerzas. Aquí no lo puse, pero allá en la general sí, más suma de fuerzas, que también luego las consideramos como fuerzas de entrada y de salida, ¿se acuerdan? Entonces, y eso es igual a lo que se acumula. Bueno, como estaba hablando y escribiendo, quedó mal. Acumula. Una buena forma para entrenar el cerebro a hacer dos cosas diferentes, por ejemplo, tocar un instrumento, quizás la guitarra un poco menos que el piano, ¿no? Un teclado, ¿no? Yo toco muy poquito el teclado, pero
sí toco mucho más la guitarra. Entonces, cuando empecé a un poquito a agarrar el teclado, sí vi la diferencia de dividir ese cerebro en dos partes, ¿no? Este, está haciendo una cosa con la mano derecha y siguiendo eh, quizás otra cosa con la mano izquierda. Podría estar tocando dos melodías diferentes, ¿no? Y es bueno como para ejercitar el cerebro a que haga ese tipo de cosas. Bueno, entonces los primeros serían, voy a poner las entradas y salidas de todas lo que llamamos primerito, ¿no? Será el número uno. Y esto, velocidad por convección o presión de movimiento de fluido. ¿Se acuerdan? Teníamos todos esos términos, esos tres que están ahí. Entonces, simplemente, de hecho, los podría yo copiar y pegar, pero bueno, los voy a escribir para, creo que rápido. Entonces, y primero términos de entrada y luego de salida. Entra en X y sale en X más delta X. Luego el otro término entra en Y y sale en Y más delta Y. Voy a continuar abajo. Más delta X delta Y era el tercer término de entrada y de salida. Y era en otra dirección Z y siempre en movimiento en X aquí, P de X. Y entramos ahora en un punto Z y salimos en Z más delta Z. Más. Y ahora vienen todos los términos de esfuerzo cortante, delta Y, delta Z, estos sí los pusimos separados, pero aquí, bueno, los vamos a poner entradas y salidas de cada uno. Primero era el que era normal, tanto el movimiento y la propagación van en la misma dirección, entra en X y sale en X más delta X. Y luego el otro es delta X, delta Y, tau YX, ahora en Y menos tau YX y sale en Y más delta Y. Más delta X, delta Y. Y viene el último, tau de ZX en Z menos tau de ZX y sale en Z más delta Z. Entonces ya creo que queda claro, ¿no? Esto ya son hacia dónde se mueve y se propaga y se mueve, perdón, y luego el otro es el punto donde entra y el punto donde sale, ¿no? Ya está. Hasta ahí más. Ya están los tres términos. Ahora faltaría los de presión. Y de presión nada más es delta Y, delta Z en dirección, de acuerdo a movimiento en X. Nada más queda así que entra en X y sale en X más delta X. ¿Ok? Y más el término de peso, ¿no? Rho X, delta X, delta Y y delta Z. Y ya tengo todo, ¿no? Todo lo que dice ahí. Tengo las fuerzas que entran por presión, las fuerzas que entran por esfuerzo viscoso y las que entran por, bueno, esta dije de presión, pero es presión de movimiento de fluido o de movimiento o de convección, ¿verdad? Y estas son simplemente por presión. Presión puede ser mecánica, puede ser debido a una bomba, ¿no? Que esté moviendo el fluido. Y el peso, ¿no? O debido a la gravedad. Estas ya son la suma de las fuerzas. Estos dos términos son estos. Y estos son todos estos, que son entradas, salidas, entradas, salidas, entradas, salidas, ¿no? De tau, entradas y salidas, ahí van juntas, ¿no? Me conviene ponerlo así. Y finalmente el término de acumulación, ¿no? Que acabamos de ver, que es delta
Era volumen, en el elemento de volumen, delta X, delta Y, delta Z, porque era el cambio o la velocidad de cambio de esa velocidad, ¿no? Velocidad másica. Y ya está, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Ya nada más para terminar la clase. Voy a ponerlo y ya lo hago en la siguiente clase. Si dividimos, porque ya con esto van a tener una idea. Todo entre delta X, delta Y y delta Z. Y tomamos el límite cuando tienden a cero. Recordar que esto ya lo sabemos, nada más lo pongo de más. Definición de derivada es f' de x, de una función por supuesto. F' de x es el límite de f de x más delta x menos f de x, todo esto dividido entre delta x cuando delta x tiende a cero. ¿Ah? Y como podemos ver, primero está el término, ya lo habíamos comentado también, el término aquí incrementado en mi variable en un incremento delta x muy pequeño, y aquí está al revés, ¿verdad? Por lo tanto, todo esto me va a quedar derivadas, pero negativas, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer aquí es dividir todo entre delta x, delta y, delta z. Por supuesto, al dividir entre estos tres, aquí se me va a ir delta y, delta z, y nada más me va a quedar todo esto dividido entre delta x, ¿no? Y si se fijan, nada más va a quedar dividido todo entre delta x. Y como le estoy sacando el límite, cuando delta x tiende a cero, esto me va a quedar derivada con respecto de x, ¿verdad? Aquí al dividir entre esto, se me va a ir delta x y delta z. Me va a quedar todo dividido entre delta y. Y al sacar el límite, etcétera, va a quedar aquí la derivada con respecto de y. Y así, entonces, poco a poco ya vamos encontrando ya casi prácticamente encontramos la ecuación. Pero ojo, esto nada más es en dirección X. Tenemos que hacer lo mismo en dirección Y. También podemos considerar que hay flujo en dirección y en dirección Z, ¿no? Pero como decían ahí, ya para no hacer todo, ya tenemos una idea de cómo se hace. Por analogía van a quedar muy parecidas las ecuaciones. Entonces nada más vamos a reescribir las ecuaciones para para la otra dirección. O más bien las otras dos direcciones del flujo. Vamos a escribir otra siguiente. De aquí vamos a obtener una ecuación muy grande con diferenciales parciales y luego esta nada más es en dirección X. Vamos a obtener otra en dirección y otra en dirección Z, pero ya no vamos a hacer toda esta deducción. Nos lleva tiempo, pero creo que con esto es suficiente para entender, se podría hacer, pero creo que se entendería por de dónde saldrían las otras dos que vamos a escribir, ¿no? Entonces, voy a dejarlo aquí. Este, Son 53 minutos. Lo dejamos aquí entonces para tener tiempo para Meet. Espero mañana mi internet esté funcionando bien. Nos vemos. Entonces hay que checar las clases.